Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Les habla Carlos Cantillo. Yo soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. El día de hoy asistimos a una nueva charla de nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos que estará a cargo del ingeniero Mauricio Camargo. El ingeniero Mauricio Camargo es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1989. Es especialista en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en el año 1993. Especialista en manejo integral del medio ambiente de la Universidad de los Andes en el año 98. Especialista en pavimentos de la Universidad Católica de Colombia en el 2010 y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Minuto de Dios, graduado en el 2018. Ha sido ingeniero de diseño y gerente técnico de la empresa Bateman Ingeniería en el periodo comprendido entre 1990 y 2005. Y es ingeniero socio de la empresa Geodinámica Ingeniería S.A. desde el año 2005 hasta la fecha. Ha participado en varios estudios y diseños detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para diferentes entidades del país. Ha hecho estudios detallados de estabilidad y estabilización de taludes y diseño de cimentaciones. También se ha desempeñado como director de consultoría en diferentes proyectos viales en el país y asesor de pavimentos para empresas colombianas en países como El Salvador y en temas como recuperación de zonas de exploración minera en Colombia y Guatemala. El día de hoy el ingeniero Mauricio nos va a acompañar, nos va a dictar la charla denominada Avenidas Torrenciales en Itagüí. Entonces, desde ya le agradezco mucho a Mauricio por darnos esta conferencia y ya le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos todos los participantes. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar aquí en esta reunión que tiene la sociedad. El tema que vamos a estudiar hoy o que vamos a tratar es la elaboración de los estudios de riesgo de detalle por avenidas torrenciales en la zona identificada con condición de riesgo en la quebrada Doña María en el municipio de Itagüí. Como sé que hay personas que pues de otras latitudes, el municipio de Itagüí es vecino del municipio de Medellín. Medellín es aquí en Antioquia, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Eso pues para definir un marco general. Este contrato obedece a una consultoría que ejecutó un consorcio. El consorcio se denominó Geoyan Itagüí. Ese consorcio estaba conformado por dos empresas, Geodinámica Ingeniería S.A. y YAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS. La supervisión a cargo del área metropolitana del Valle de Aburrá estuvo a cargo de la geóloga Julieta Cecilia Gómez y el contratante es el área metropolitana del Valle de Aburrá. En cuanto al título, es importante aclarar una parte del objetivo, y es en la zona identificada con condición de riesgo de la quebrada Doña María del municipio de Itagüí. ¿Por qué quería aclarar eso? Porque existieron hay unos estudios previos que son del orden del año 2018, en los cuales son estudios básicos, en los cuales la Universidad Nacional identificó unas zonas que presentaban amenaza alta por avenidas torrenciales, y eso motivó que se ejecutaran varios estudios de detalle dentro de una cuenca muy grande que es de la del Valle de Aburrá. Hay varias subcuencas. Una de ellas es la que nos ocupa el día de hoy, que es la quebrada Doña María, pero hay varias subcuencas, y esta fue una de las que fue identificada como potencialmente con amenaza alta por avenidas torrenciales en el estudio básico. Por eso había que pasar
de un estudio básico a un estudio detallado. Esa es como el contexto que quería pues también ir dando claridad para que se entienda por qué se utiliza en algunos casos información secundaria, qué información había y demás. El estudio, entonces, que identificó la Universidad Nacional en el año 2018 corresponde a lo que está aquí en color rojo, que fue identificado como un área de amenaza alta. Esto, pues, se efectuó y definió un área aproximada de 3 kilómetros cuadrados, que involucra la quebrada Doña María en su parte baja, ya cerca a la desembocadura o en la desembocadura con el río Medellín o el río Aburrá. Entonces, eso es un factor también importante a tener en cuenta porque pues la zona de estudio es la parte baja de la parte baja de la cuenca y no la parte media o la parte alta. Es la parte baja la que íbamos, sobre la cual se va a hacer énfasis en este trabajo. Y eso, pues esa quebrada Doña María tiene dos afluentes importantes que son la quebrada La Tablaza y otro afluente que es la quebrada La Ospina o La Muñoz. Son dos afluentes de la quebrada que los mencionaré también a lo largo de la presentación, por eso quisiera que se familiaricen con la localización aproximada de esta quebrada La Tablaza y de la quebrada La Muñoz, porque pues están en la parte intermedia de nuestra zona de estudio. La ejecución temática del proyecto. El proyecto se divide en varios componentes que son supremamente importantes cada uno de ellos, porque cada uno de ellos va abonando información para tener un englobe final que es el análisis de riesgos y con ellos poder hacer el diseño de las obras. Entonces, ¿de qué partimos? De información topográfica, de información hidrológica e hidráulica que se desarrolló, de información geológica y geomorfológica desarrollada, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y el diseño de las obras. Hasta aquí vamos a llegar en la presentación. Los presupuestos, cantidades de obras, especificaciones y demás, pues no los vamos a presentar en esta reunión, pues porque esta reunión es básicamente es más técnica que ya presupuestal o de otro sentido, o económica. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos del tema de la topografía, del tema de la cartografía, toma una gran relevancia este aspecto porque la escala de trabajo, en este caso, como en unos estudios detallados, estábamos trabajando a escala 1 a 2000. La escala de trabajo es 1 a 2000. Esto es bastante importante porque, como lo veremos más adelante, de ahí depende mucho la calidad de la información que produzcan los modelos de análisis, los modelos de análisis de inundación. Si nosotros tenemos una muy buena calidad de la información, pues podemos identificar y podemos transitar los caudales y demás sin el riesgo de caer en mayores errores. Cuando se tiene información topográfica de baja calidad, pues se pueden presentar manchas de inundación en zonas que no corresponden, sencillamente. Entonces, por eso se hizo un levantamiento con LiDAR, un levantamiento bastante detallado de toda la zona de estudio, y eso se ayudó con topografía tradicional, con la topografía que siempre se ha utilizado, que es la de las estaciones totales y demás, en donde pues era muy importante identificar algunos sitios, por ejemplo, de estrechamientos donde las estructuras que se encuentran construidas puedan generar estrechamientos de la quebrada Doña María o de las quebradas que llegan a ella y puedan generar efectos remanso o situaciones como tal. La topografía pues se hizo con bastante nivel de detalle y pues lógicamente con el LIDAR no se puede obtener la información batimétrica, entonces pues se trabajó también con información de campo para obtener las batimetrías en cada uno, pues
en concepciones transversales a todo lo largo de la quebrada Doña María. Con ello, pues, ¿qué se obtiene? Se va sumando el LIDAR, se va sumando el levantamiento topográfico, y con ello, pues, se obtienen modelos digitales, un modelo digital del terreno de toda el área de estudio. Entonces, aquí en esta zona está la entrega del río Medellín en la parte derecha de la diapositiva, derecha superior de la diapositiva. Tenemos la entrega de Doña María al río Medellín. Aquí en la parte intermedia, pues vemos, en la parte intermedia hacia arriba, vemos la quebrada La Tablaza, y hacia la parte de abajo, en el inferior, está la Ospina o Muñoz. Entonces, con esto podemos tener modelos digitales del terreno de bastante buena calidad. Y con ello, pues también podemos tener modelos de superficie. Con todo esto, pues es la herramienta básica para poder trabajar los temas que vienen a continuación. Como se puede entender, para un estudio de detalle, esta información toma una gran relevancia. En el tema de hidrología, pues a partir de la información que se tenía de la gobernación de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá, con imágenes digitales con resolución de 1 metro y con planchas de Ligaca a escala 1:2000, y con todo el trabajo que ya se había elaborado, pues se logró definir, pues en general se logró definir o ajustar o delimitar de 25 a 53 subcuencas. O sea, se pasó de 25 a 53 subcuencas, lo que mejora el detalle del modelo hidrológico. Entonces, con esta información, pues ya se procesa la información hidrológica. Estos son, pues de todas maneras, sí son temas que son de bastante discusión, en el sentido de que en una cuenca, en la medida en que las cuencas son relativamente grandes, es un poco más difícil definir los periodos de retorno, definir los tiempos de concentración, definir muchos aspectos hidráulicos que son muy relevantes, porque pues ante una situación de cambio climático, las teorías anteriores en la parte hidrológica e hidráulica pues no suponían que podría llover en toda la cuenca con una intensidad alta, ¿cierto? Sino que pues iban subdividiendo la cuenca en áreas menores donde se podía presentar realmente estas lluvias. La naturaleza ha venido mostrando que se pueden presentar lluvias muy fuertes en zonas bastante amplias, y eso hace que los modelos de hidrología y hidráulica tengan que ser pues calibrados con la situación que se va presentando en la realidad. En ese sentido, pues ya se pasa a la determinación de caudales, y entonces los caudales máximos que se lograron obtener para los diferentes periodos de retorno se presentan en esta tabla. Aquí presentamos periodos de retorno hasta de 500 años. ¿Por qué presentamos periodos de retorno de 500 años? Esto concuerda pues básicamente con los requisitos del cliente. Concuerda con la guía metodológica para zonificación de amenazas por avenidas torrenciales que el Servicio Geológico Colombiano presentó o dio a conocer en el año 2021. Todo esto está concatenado pues porque es importante tener pues un marco de referencia de qué periodos de retorno son los que debemos trabajar para una avenida torrencial. En este caso, estamos hablando de periodos de retorno de 500 años, tal como lo establece la guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. Seguramente, pues ustedes puedan conseguir esa información en el Servicio Geológico Colombiano para descargar la cartilla. Bueno, entonces para la quebrada Doña María, pues tenemos que para el periodo de retorno de 500 años podríamos esperar un caudal de 135.2 metros cúbicos por segundo. La tabla pues muestra caudales para otros periodos de retorno que pueden ser de interés. El más frecuente de interés es el periodo de retorno de 100 años, que también es bastante utilizado para el diseño de obras.
de obras intermedias. Y bueno, este caudal para periodo de retorno de 500 años se comparó ya con el afluente, con el río principal, que es el río Medellín. Se hizo pues simplemente a nivel de comparación, se comparó con los registros que se tiene ahí en un puente muy próximo que se llama el Agua Catala, y que en el año 2013, noviembre de 2013, presentó un caudal de 235.8 metros cúbicos por segundo, que ha sido un evento, digámoslo, extremo que se ha reportado en este sitio. Esta información pues la tenemos hasta junio del 2021, y pues esa es la situación más alta que se ha presentado. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que está cerca del 50% de una creciente máxima del río Medellín, que tiene vuelvo y repito, es a nivel simplemente de comparación, pero porque el río Medellín tiene una cuenca muchísimo más grande. Es solamente por calibrar los modelos o tener una referencia de los modelos. Bueno, cuando pasamos al área de hidráulica, en el área de hidráulica, pues básicamente, según el IDEAN, nosotros lo que tenemos o lo que se puede esperar como avenidas torrenciales está asociado a lo que se denominan crecientes súbitas. Crecientes súbitas que pues es el efecto de una lluvia muy fuerte, una lluvia muy intensa, que involucra una mezcla de agua y un contenido significativo de sólidos en diferentes proporciones. Estos sólidos en diferentes proporciones, pues en general no pasan del 40%. Esto es un dato como referencia. Por ejemplo, la guía considera que pues se deben hacer los análisis de aporte de sedimentos, pero pues en general no sobrepasan el 40%, porque pues ya pues estaría cambiando fuertemente la viscosidad del material, y ya podríamos pasar a un flujo diferente, a un flujo de lodos, y no a una avenida torrencial. La avenida torrencial, una de sus características es la velocidad con la que se puede desplazar. Entonces, por eso existe como esa limitante en el contenido de sólidos que se puede presentar para que estén realmente suspendidos en ese medio que es el agua con sólidos. Así estamos definiendo las crecientes súbitas o avenidas torrenciales. Los modelos hidráulicos, entonces, a partir de la información que ya hemos venido analizando, y pues con toda la cartografía que se ha sobre la cual he hecho bastante énfasis con esta cartografía, pues se hicieron los modelos hidráulicos, tanto en 1D con el software que es bastante reconocido en la región, que es el software GERRAS, como también en 2D con el IBER. Entonces el IBER 2D para poder generar las manchas de inundación. Entonces era necesario lógicamente tener en cuenta las estructuras que nos podían generar represamientos. Pues últimamente nos hemos dado cuenta que muchos de los puentes que tenemos en el país han sido construidos dando restricciones al flujo de agua, generándole restricciones al flujo de agua. Algunos puentes que están localizados en curvas que se ven afectados por socavación, algunos puentes que tienen luces muy pequeñas que generan remansos. Todas estas situaciones son las que es necesario tener en cuenta en los estudios, y pues constituyen puntos críticos en el análisis. Puntos críticos que pues son evaluados en los modelos, que son más fácilmente evaluados en los modelos 2D. El modelo 1D pues simplemente nos da altura de la lámina de agua y velocidad en una sección. El modelo 2D nos da la posibilidad de identificar en qué sitio se puede presentar el desbordamiento. Identificado en qué sitio se puede presentar el desbordamiento, pues ya con la ayuda de los sistemas de información geográfico, pues ya podemos tener
la mancha de inundación para los diferentes periodos de retorno. En este caso estoy mostrando la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años. Y pues esta diapositiva hace referencia a la mancha de inundación en la entrega de Doña María con el río Medellín. En esta zona se observa que sí puede, que sí se evidencia que pueden haber desbordamientos. El color verde nos está indicando unas láminas de agua relativamente pequeñas, menores a 50 centímetros de altura. Ya más adelantico hablaremos de la incidencia de la altura de la lámina de agua, que es muy importante. Pues esta mancha de inundación pues se fue evaluando pues a todo lo largo de la zona de estudio, a todo lo largo del cauce. Aguas arriba, mirando en dónde se podían ir presentando zonas donde saliera el agua, o sea, zonas de inundación. Aquí en la confluencia de la quebrada La Tablaza con la quebrada Doña María se observa nuevamente que el cauce principal en general tiende a hacer un remanso sobre el cauce secundario, y eso ayuda a que se generen mayores niveles de agua, y los mayores niveles de agua propician algunos desbordamientos. Esa situación se presentó en este sitio, más aguas arriba ya no se vuelven a identificar puntos donde se tengan desbordamientos significativos. Son algunas pequeñas salidas de agua de menos de 30 centímetros inclusive. En el caso de la quebrada Ospina o Muñoz, que es uno de los afluentes, pues también se estudió de igual manera, y pues se identifica que cerca de la desembocadura nuevamente se presentan problemas de inundación o de desbordamiento debido precisamente a esta situación de que la quebrada principal puede tener un caudal muy alto y genera el remanso. Es las situaciones que se van contextualizando de todo este mapeo. Entonces, la información que nosotros obtuvimos teóricamente a partir de todos los análisis y modelos, pues se buscó confrontarla con la información de campo. Entonces se hicieron encuestas con las personas que habitan en la región, que habitan en los sitios. Pues las personas nos contaron, y además la misma prensa, porque hay prensa, la prensa reporta pues situaciones críticas se han presentado, están reportadas, están escritas. Entonces, en décadas anteriores se presentaban desbordamientos. Estos desbordamientos podían tener láminas de agua. El rojo es de aproximadamente 1 metro de altura, y láminas de agua cercanas a 50 centímetros están representadas con color amarillo, y las láminas menores a 50 centímetros están representadas con color verde. Entonces, esto es lo que nos reportaron, lo que nos reporta la comunidad. La comunidad reporta que históricamente se han presentado desbordamientos importantes. Y así se fue estudiando la cuenca hacia aguas arriba. Nuevamente, en la confluencia de la Tablaza se han reportado en el pasado algunas situaciones de desbordamiento. En el cauce principal de Doña María, como cosa pues anómala, podríamos llamarla, en algunos sectores los diques existentes se han dañado, se han generado accesos directos de la calle o de la vía circundante hacia el cauce, y eso ha generado pues que en algunos puntos se puedan generar desbordamientos. Pues es una situación que lógicamente requiere la atención, lógicamente requiere la contextualización con el público en general para indicarle la importancia de las obras y evitar que las obras puedan ser dañadas simplemente por una necesidad pues que en realidad no logramos identificar cuál era, de entrar hasta la quebrada en forma plana. Bueno, hacia aguas más arriba, en la zona de estudio, hasta el límite de la zona poblada, no se identificaron nuevas
nuevas zonas donde pudiera haber desbordamiento fuera de las antes ya indicadas, que es aquí en Villa Javier, que estaba en la diapositiva anterior también. En La Ospina o Muñoz se identificó un punto donde se reportaron desbordamientos. Ese punto correspondía a una zona donde se pasa del cauce abierto a un cauce canalizado, ya está totalmente canalizado, y por efecto del arrastre de madera, el arrastre de arbustos y demás, se presentó en algún momento un taponamiento, y ese taponamiento generó un desbordamiento pues con alturas de la lámina de agua relativamente pequeñas, pero pues de todas maneras quedó reportado por la comunidad como algo que sucedió. En el tema de las obras hidráulicas, pues es de notar que la mayoría de las obras, pues digamos, no la mayoría, sino una importante cantidad de las obras tiene una insuficiente capacidad hidráulica. Eso ya lo veíamos en algunas de las diapositivas donde se mostraba los puentes relativamente angostos, relativamente estrechos. Aun cuando el estado de las obras es buena, se observa que se ha hecho mantenimiento, se observa que las obras presentan buen limpieza y demás. Pues la suficiencia hidráulica no es la que se debería esperar para este tipo de quebrada, para la dimensión de la quebrada que tenemos. El primer puente que vemos aquí, a pesar de tener una luz de 22 metros y a pesar de aparentemente poder transitar el caudal, se ve también influenciado por la entrega sobre el río Medellín. Entonces ahí también hay un efecto de remanso y el puente prácticamente queda con su capacidad hidráulica completa en algunos, pues con periodos de retorno relativamente bajos. Eso es una situación pues bastante comprometedora. Ya pasando de la parte hidráulica a la parte de la geología y la geomorfología, entonces pues se efectuaron los estudios de geología, lógicamente a nivel del área de estudio, pero adicional a eso pues fue necesario estudiar la cuenca media y la cuenca alta con información secundaria, con información directamente obtenida por el grupo de trabajo del consorcio, todo en aras de mejorar la calidad de la información para poder aportar y para poder definir el aporte de sedimentos que se podría dar para las avenidas torrenciales. Entonces, en ese orden de ideas, pues se utilizaron fotografías aéreas que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde 1945 hasta el 2015. Eso pues nos da un área, 70 años, es un análisis multitemporal importante, donde se puede observar cómo ha sido la evolución de toda la cuenca, no solamente del área de estudio en la parte baja, sino de toda la cuenca. Adicionalmente, hicieron recorridos detallados de campo, donde se establecieron 70 estaciones de control de campo, y pues con todo esto se complementó con información secundaria, con fotointerpretación, con trabajos de exploración mediante apiques. Los apiques se efectuaron a lo largo de la zona de estudio, en las márgenes, pues para definir qué materiales, para poder mirar qué materiales eran los que se tenían en esta zona, en la zona de estudio. Entonces, para eso se utilizaron los apiques y con eso se tuvo un gran nivel de información. En cuanto a pues ya pasando a la geología local, ya a nivel de los resultados que podemos tener, aquí observamos la quebrada Doña María, y esa quebrada Doña María pues está asociada a unos depósitos aluviales, Por encima, en la margen izquierda, pues se tiene ya una zona montañosa que está asociada a rocas diorita, se llama diorita de Altavista, se conoce así se conoce esta formación, una diorita de Altavista.
aquí asociado o muy cerca de la quebrada La Tablaza, pues se tienen un flujo que es el de Calatrava, un flujo de Calatrava y un flujo de la quebrada La Tablaza. Eso a nivel de la margen izquierda. En la margen derecha, entonces, luego del depósito aluvial de la quebrada Doña María, después del depósito aluvial de la quebrada María, se tiene depósitos de flujos de escombros, depósitos de flujos de escombros. Todo esto que está en un color habano son depósitos de flujos de escombros. Esos depósitos de flujos de escombros, pues lógicamente vienen de las montañas que están relativamente cerca de allí y por lo tanto, pues de esto comenzamos a mirar algo importante para el desarrollo de nuestro estudio y es que lo que tenemos ahí en el cauce son depósitos aluviales, no son depósitos torrenciales. Entonces hay una gran diferencia entre los dos. Aquí tenemos una fotografía del depósito aluvial donde se observan bloques, donde se observa una matriz, donde se observa todo cómo está conformada la margen de la quebrada con depósitos aluviales. Y aquí en esta fotografía ejecutada sobre el depósito de flujos de escombros, pues se observan suelos arcillolimosos compactos, firmes, de color amarillo rojizo a naranja y meteorizados luego de su depositación. Depositados luego de su meteorización, ¿por qué? Porque estos depósitos tienen más de 10.000 años, que es otra de las situaciones que pues nosotros estamos estudiando, unas avenidas torrenciales con unos periodos de retorno de 500 años, y si estos depósitos son del orden de más de 10.000 años, es todo el Pleistoceno, que va hasta 2,5 millones de años, entre 10.000 años y 2,5 millones de años, o al revés, como debe ser, 2,5 millones a 10.000 años, pues nos damos cuenta que son depósitos pues relativamente antiguos en términos de depósitos, lo que ha permitido que ya ellos en su posición estén meteorizados y se hayan meteorizado a estos suelos cuando su origen son bloques y gravas de composición basáltica dominante, que son las rocas que se encuentran en la parte alta de donde provienen estos depósitos. Entonces, estos son datos que tienen bastante relevancia en el estudio, porque vuelvo y repito, si no se identifican depósitos torrenciales, sino depósitos aluviales, esto nos va a marcar una diferencia en la conceptualización general. A nivel de geomorfología local, pues el área de estudio pues tiene unas terrazas de acumulación, las terrazas de acumulación de la quebrada de Doña María, que es la que está aquí con este color azul rey, lo vamos a llamar una terraza de acumulación de la Doña María. Esto es en la geomorfología. Y después pues, se nos presentan superficies de flujo de escombros con poca incisión, o sea, poco profundos. Esto pues son las superficies, los flujos de escombros que ya habíamos mencionado en la geología y van a generar algunas superficies y algunas superficies que son relativamente planas. Y cuando nos vamos alejando de la quebrada Doña María, pues ya nos encontramos con la llanura de inundación del río Aburrá. Eso por la margen derecha. En la margen izquierda, donde teníamos la roca La Diorita de Alta Vista, pues vamos a encontrar es una sierra de dunación. Entonces, eso es lo que podríamos tener a nivel de unidades geomorfológicas. A nivel de elementos, geomorfológicos, es decir, teniendo en cuenta la escala de trabajo, nuestra escala de trabajo era 1 a 2.000, podemos decir que geomorfológicamente tenemos dentro del depósito aluvial tenemos dos niveles, el nivel T0 y el nivel T1, que son básicamente de terrazas aluviales, T0 y T1.
Y sobre los flujos de escombros, se identifican como 3 niveles que generan zonas relativamente planas, pero en 3 niveles, que son la superficie 1, que es superficie plana en depósito de flujo de escombros, superficie 2 y superficie 3. Así se identifican a nivel de elemento, en la geomorfología local, y esos pues esas terrazas están divididas para algunos por sus respectivos escarpes. Entonces, eso quedó perfectamente cartografiado, pues su objetivo pues es definir de dónde provienen estos materiales y cómo se conformaron, pues para saber que si son o no, o como se probó que no son de origen torrencial, sino más bien son deposicionales de las formaciones que encontramos en la parte alta, y pues estos de la quebrada son aluviales. Bueno, los procesos morfodinámicos que se tienen a lo largo de toda la cuenca, en la parte alta de la cuenca se ha identificado con todos los estudios que se hicieron, la revisión de fotografías aéreas y demás, que ha habido un cambio significativo o muy significativo en el uso del suelo. Anteriormente se presentaban o se tenían allí ganaderías donde se tenían pastos, y estos pastos pues sencillamente permitían o propiciaron la formación de procesos de remoción en masa. Pero esto ha cambiado y últimamente lo que se tienen son zonas reforestadas, bosques plantados en la parte alta, que han mejorado sustancialmente la estabilidad del sector. En la parte media aún es donde más se tienen manifestaciones como de inestabilidad, y en la parte baja pues es la parte plana que corresponde a la parte de estudio. Entonces a donde difícilmente pues ya las velocidades del agua y demás son mucho menores. La parte alta pues son zonas muy escarpadas, en la parte media la topografía es menos escarpada y la parte baja es relativamente menos escarpada, o sea, hacia plana. Entonces, como el proyecto no es de amenaza por avenidas torrenciales, fue necesario consultar información referente a amenazas por fenómenos de remoción en masa. Esta información se consiguió del Plan de Ordenamiento y Mejoramiento de la Cuenca Hidrográfica del río Aburrá. Esto pues con el ánimo de identificar zonas que pudieran hacer aportes significativos de sedimentos hacia aportes importantes de sedimentos para las crecientes que se nos puedan presentar, las crecientes súbitas, y generar avenidas torrenciales. Ese es el objetivo de toda esta parte de la geología, hacer el aporte geológico en el tema. Entonces, pues algunas conclusiones, pues no son todas, son algunas una parte de las conclusiones que se tienen del estudio. La unidad de depósito de flujos de escombros es del Pleistoceno, se extiende en la margen derecha de la quebrada Doña María hasta la llanura aluvial del río Aburrá. Eso es importante, vuelvo y digo, porque estamos estudiando avenidas torrenciales, y en este caso lo que se encontraron fueron flujos de escombros. En la cuenca de la quebrada Doña María se tienen 2 depósitos de origen fluvio torrencial reciente de extensión reducida, uno ubicado en la cuenca alta en sus cabeceras y otro en la cuenca baja en la parte media de la quebrada La Ospina. Pues esto es para hacer énfasis en que el origen fluvio torrencial no es generalizado en la región. Se determinó mediante el análisis estratigráfico que los depósitos que se encuentran a lo largo de la quebrada Doña María son de origen aluvial, no torrencial. Perdón, tomo un poquito de agua. La Unidad Geológica de Ingeniería de Suelos Antrópica ocupa el 92% del área de estudio. Pues esto pues en términos prácticos lo que nos está diciendo es que el área de estudio está bastante urbanizada. Se tiene pues las viviendas, las vías, los andenes, todo impermeabilizado, y de alguna manera pues esto dificulta un poquito el desarrollo de la toma de información, ¿no? Más que todo. Y pues la última es un poquito más compleja de la conclusión, pero pues lo que se menciona allí es que pues lo que
en últimas y diciéndolo jocosamente, pues lo que tenemos ahí es el resultado de todo lo que ha pasado, ¿cierto? O sea, tenemos depósitos cuaternarios pues que responden a, a lo que proviene de la parte alta, pendientes abruptas, escarpadas, donde se han expresado topográficamente las rocas ígneas y metamórficas en la parte alta, y eso pues ha incidido en la parte baja en que tengamos esos tipos de depósitos que tenemos en la parte de abajo. Ya pasando al estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, vamos a hacer el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Lo vamos a subdividir en la parte de amenaza por inundación y lo que corresponde a amenaza por avenidas torrenciales. Lo que corresponde a amenaza por inundación, pues ya como se tenía la mancha de inundación, era necesario utilizar algún criterio que nos permitiera a partir de la mancha de inundación definir cuál era la amenaza, porque ya la mancha de inundación y con los sistemas de información geográfico y demás ya podíamos tener la altura de la lámina de agua, y la velocidad de la lámina de agua. Entonces, pues relativamente la tarea es relativamente sencilla, pero es necesario conocer los criterios que se van a emplear para asignar esta amenaza. Entonces, en ese orden de ideas, pues se utilizó una fuente que es la Universidad del Valle 2018, donde se tiene la amenaza está relacionada directamente pues con la altura de la lámina de agua, como lo hemos venido insistiendo a lo largo de la exposición. Está asociada con la altura de la lámina de agua y con la velocidad del agua. Entonces, pues vamos a definir en términos sencillos. Ustedes tienen ahí la tabla, la pueden ir observando. Vamos a definir como tres rangos, ¿no? El primer rango, que es la altura de la lámina de agua, es mayor a 1 metro y las velocidades son mayores a 1.5 metros por segundo. Estas pues serían los que se consideran como los niveles de intensidad de la amenaza alta. Los niveles de la intensidad media pues corresponderían a láminas de agua de 50 centímetros a 1 metro y velocidades del agua entre 50 centímetros por segundo y 1.5 metros por segundo. Esos son, pues, son los que se consideran los niveles de intensidad de la amenaza media. Y bajos, pues, cuando la altura de la lámina de agua es menor de 0.5 metros. En realidad no se habla de velocidad, pero uno entiende que la velocidad está asociada a la altura de la lámina de agua. De alguna manera están asociados porque entre mayor altura de lámina de agua, pues más rápido va a tender a transitar los caudales, ¿cierto? Para ir disminuyendo esa altura de la lámina de agua. Entonces tenemos esos tres niveles de intensidad de la amenaza: alto, medio y bajo, en función de la altura de la lámina de agua y la velocidad. Si le agregamos un criterio más, que es el periodo de retorno, pues si tenemos periodos de retorno menores a 10 años, pues nos va a indicar que el nivel de frecuencia de la amenaza es alto, porque pues tiene una frecuencia alta porque se nos van a presentar estas situaciones menos en periodos de retorno de 10 años, medios si se presentan entre 10 y 30 años, y si entre 30 y 100 años, pues el nivel de frecuencia de la amenaza vamos a considerarlo como bajo. Si conjugamos lo anterior, pues obtenemos la clasificación de la amenaza como alta, pues cuando está entre 1 metro, mayor de 1 metro y 1,50 de altura, hasta 50 centímetros de la lámina de agua y entre 0,5 y 1 metro por segundo, pero pues con un periodo de retorno de 10 años, como aparece ahí. O sea, si ahí se consideraría la clasificación de la amenaza alta. Ya después se consideraría media, con alturas de la lámina de agua menores a 1 metro, y con alturas de la lámina de agua menores a 50 centímetros y con periodos de retorno mayores a 10 años, pues ya se considera la clasificación de la amenaza como baja. Pues a partir de ese, como les mencionaba, si ya tenemos la mancha de inundación, con los sistemas de información geográfica y demás, pues ya podemos entrar a obtener
la mancha de amenaza por inundación, que es esta, la mancha de amenaza por inundación. Entonces, en esta mancha que podemos observar, afortunadamente tenemos toda el área de estudio en una sola diapositiva para hacerlo más sencillo. En este orden de ideas que tenemos, en la parte baja, ya en la entrega de Doña María al río Medellín, pues lo que vamos a observar es que tenemos una amenaza por inundación en general baja, porque pues el color verde lo asociamos a esa media en algunos sectores y en alguna parte alta, pero ya es relativamente más pequeña el área de amenaza por inundación alta. En la confluencia de la quebrada de la Tablaza con Doña María, nuevamente tenemos las mismas situaciones, amenazas medias, amenazas altas y algunas amenazas bajas. Y a lo largo del cauce de la zona de estudio, pues vamos a tener en general amenaza media. El cauce, pues como el cauce es por donde pasa el agua, lógicamente por esa razón es que siempre aparece en rojo. El cauce es el que aparece en rojo porque pues por ahí es por donde transita el agua, ¿no? Pues es de entender esa situación, ¿no? Que por ahí es donde no hay que atravesársele al río. Si vamos a estudiar la vulnerabilidad por inundación, es un tema un poquito más, un tema un poquito más complejo, donde no existe mucha información. Las universidades actualmente se esfuerzan por estudiar la vulnerabilidad por procesos de remoción en masa, se esfuerzan mucho por estudiar la vulnerabilidad por sismos, se esfuerzan mucho por estudiar pues en general esos dos tipos, ¿no? Por sismo y por procesos de remoción en masa. Pero pues por inundación no es tan frecuente que nuestras universidades y demás hagan estudios detallados de ese estilo. Por eso, y pues gracias a que existe la tecnología, fue fácil encontrar en la Universidad Tecnológica de Malasia un reporte donde ellos, y pues también asociado pues a su situación seguramente de tornados y demás, ciclones, anticiclones, bueno, pues se presenten estos problemas de inundación y tengan que hacer los estudios, pues se vean forzados, cada quien de acuerdo a su necesidad se ve forzado a hacer los estudios que le corresponden. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está Universidad Tecnológica de Malasia 2021, ustedes podrán encontrarlo en internet. Ellos dividen la vulnerabilidad por inundación en tres aspectos: el aspecto físico estructural de las edificaciones, la intensidad de la inundación y una caracterización ambiental que es un poquito más difícil de entender. Podría ser relativamente difícil de entender, pero pues vamos a mirarla rápidamente, pues en qué se trata. La caracterización física de las estructuras, ¿en qué tiene que ver? Bueno, primero si miramos los coeficientes de cada una de estas ecuaciones, 0,37, 0,52 y 0,11, pues los tres suman 1, ¿no? Entonces, eso nos indica que básicamente la vulnerabilidad pues va a ser una sumatoria de todas las características anteriores. El peso local, LW, el peso local se multiplica por el indicador de clase, pero para cada uno de estos se pueden tener pesos locales hasta en 5 rangos. Por ejemplo, si estamos hablando de estructuras, podemos tener la condición del tipo de material, o el tipo de material de construcción más bien, el número de pisos, la calidad de la cimentación y la elevación de la edificación con respecto al terreno circundante. En nuestro caso, para entenderlo relativamente sencillo, es si, por ejemplo, tenemos un andén y el andén está a 15 o 20 centímetros por encima de la calzada, pues eso nos ayuda un poquito a mitigar el efecto, ¿cierto? Entonces, de este factor de física vuelvo e insisto, podemos tener 4 o 5 subdivisiones. Y esas 4 o 5 subdivisiones pues serán para el peso local y para el indicador de clase.
Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. En el caso de un material que sea construido con acero, una estructura supremamente rígida y resistente, pues puede tener un peso local de 0.5 y un indicador de clase de 0.098, lo cual pues hace que la vulnerabilidad sea baja. Así se hace para cada uno de los tres componentes. El componente 2, que es la intensidad, tiene que ver con la profundidad de la lámina de agua, la velocidad de la lámina de agua, o sea, todo esto pues vemos que está mundialmente correlacionado, mundialmente se entiende en los mismos términos, y la duración la duración de la inundación. Ese término no lo hemos considerado nosotros aquí en Colombia mucho, esa situación. Entre más durable, entre mayor sea la duración, pues más perjuicios se pueden ir causando, ¿no? Y para la caracterización ambiental, pues es como inverso a la situación anterior. Ahí lo que tiene que ver es, ellos lo que evalúan en la Universidad de Malasia, lo que evaluaron fueron qué tan fácil era poder ayudarle a la población después de que se presenta una situación crítica. Entonces, qué tan lejos está una carretera, qué tan lejos está la misma, el mismo río, qué tan lejos está para que puedan llegar a ayudarles en términos de mitigar o de poderles ayudar realmente a las personas que resultaron afectados. Entonces, esto estas tres ecuaciones se manejan con subdivisiones, pues básicamente en hojas de Excel, con toda la información que se va recopilando de encuestas. Se efectuaron cerca de 1.800 encuestas casa por casa o recorrido por recorrido para ir identificando el tipo de material, el número de pisos. Bueno, lógicamente que la calidad de la cimentación pues es un poquito más subjetiva y estaría asociada como al tipo de edificación, porque pues no es fácil, no es fácil conseguir información real de cuál era el tipo de cimentación que se ha ejecutado para una vivienda, y más si tiene más de 30, 40 años. Y entonces con esas encuestas pues y con la información hidráulica de velocidad y altura de la lámina de agua y demás, pues se va formando una base de datos, y esa base de datos pues simplemente produce los resultados de vulnerabilidad, y con los datos de vulnerabilidad pues ya se llega a los mapas que conocemos, que son pues vivienda por vivienda, en la escala que estábamos trabajando, vivienda por vivienda, para identificar la vulnerabilidad que tendría cada una de las viviendas por un proceso de inundación. Aquí se observa que hay algunas casas que están afectadas, que tienen una vulnerabilidad alta, pues básicamente se encuentran sobre el cauce de Doña María, tienen una vulnerabilidad alta. Otras con vulnerabilidad media y varias con vulnerabilidad baja. En la quebrada, la Tablaza, pues hay una mayor incidencia de la vulnerabilidad. Las viviendas son mucho más humildes y se encuentran muy cerca al cauce de la quebrada. Inclusive la confinan, inclusive son estrechan el cauce. Y ya en la parte alta de la zona de estudio, pues se presentan nuevamente las mismas características, un predominio de vulnerabilidad baja y algunas viviendas con vulnerabilidad media y vulnerabilidad alta. Ya evaluado pues la amenaza y la vulnerabilidad, ya evaluada la vulnerabilidad y la amenaza, pues pasamos al tema de riesgo. Esta es una conceptualización básica que se tiene de qué es el riesgo, ¿cierto? Es una conceptualización básica y que define el riesgo como la vulnerabilidad por la amenaza, Entonces, de alguna manera, pues es una conceptualización básica
que ha evolucionado bastante. Ya pues en la actualidad nosotros sabemos que el riesgo prácticamente pues se representa es por el valor de los, o por el costo de las pérdidas, ¿no? O con el costo de las pérdidas, y el costo de las pérdidas pues se puede reflejar a partir de la vulnerabilidad, y expresada la vulnerabilidad en el porcentaje de daños que tenga la vivienda, se puede llegar a un costo para, con ese costo, entonces poder definir el riesgo. Pero pues a manera de conceptualización, pues hemos querido mantener esa diapositiva que viene del siglo pasado, pues porque nos sirve, vuelvo y repito, a nivel de conceptualización para entender cómo es que funciona el riesgo. Si pasamos a, pues ya analizando, y esto simplemente se convierte en un cruce de mapas en el cual pues se cruza la vulnerabilidad con la amenaza, se tiene el riesgo, pues hemos identificado las amenazas altas, o la vulnerabilidad, por ejemplo, alta con una amenaza alta, pues nos va a dar un riesgo alto. La vulnerabilidad media con una amenaza alta nos va a dar un riesgo alto, y así sucesivamente. Se puede conceptualizar y se puede utilizar, y se puede llegar a un mapa como este, a un mapa como este, donde tenemos los resultados de riesgo de cada una de las viviendas. Esto, pues vuelvo y repito, pues se vuelve mecánico, se vuelve relativamente sencillo si se tienen sistemas de información geográfico. Hecho a mano, pues sí, la hojita de Excel y demás pues le podrá dar la información, pero hay que subirlo al sistema de información geográfico para poderlo, pues para poder tener el resultado rápidamente, porque pues, como les mencionaba, en este caso fácilmente estábamos hablando de 1.800 viviendas que estaban muy cerca o relativamente cerca al cauce. Entonces, sí, pues ya dependiendo de otros análisis, podrían ser muchísimo más y mucho más difícil de manejar, y es mejor automatizar toda esta información. Entonces, bueno, estos son los resultados de riesgo por inundación. Ya vamos llegando al tema de amenaza por avenidas torrenciales, que finalmente es el título de la exposición, pero como habrán visto, no he podido llegar aquí sin haber hecho ese gran recorrido. No podíamos llegar aquí sin haber hecho ese gran recorrido por todas estas otras áreas, que comenzó con tener una muy buena información topográfica, con tener una buena información geológica y geomorfológica, y con tener información y modelos hidrológicos e hidráulicos, y haberlos discutido durante un gran periodo de tiempo, pues para llegar a acuerdos, ¿no? De qué era lo que se debía emplear. No es todo, en especial en el área de hidráulica, no todo está escrito. Todavía se admiten criterios de cómo seleccionar cómo seleccionar los aportes de cada uno de los caudales, de cada una de las subcuencas, cosas por el estilo. Y pues solamente con modelos muy robustos se puede ir perfeccionando estos resultados, y con información hidrológica realmente valedera, ¿no? Porque muchas veces la información hidrológica se encuentra cortada, se encuentra dispersa, es insuficiente, y llegar a resultados tan importantes como estos, pues requieren de mucho trabajo, de complementar la información, de trabajo de campo y demás. Entonces, pues ya hemos llegado a la amenaza por avenida torrencial, donde pues los insumos vuelven a ser la altura de la lámina de agua y la velocidad de la lámina de agua. En este caso, pues lo que se ha definido es un índice de intensidad de flujo. El índice de intensidad de flujo es una cosa pues relativamente sencilla de entender, que es pues es como el peso que se le está dando a cada cosa. Yo lo tomo así, aunque no es exacto. Bueno, así lo tomo. Es darle la importancia a la lámina de agua y darle la importancia a la velocidad de la lámina de agua. En este caso, el índice de intensidad de flujo es la altura por la velocidad al cuadrado. Eso pues, ¿qué unidades tendría? Entonces tiene unidades como de metro cúbico por segundo al cuadrado.
una unidad un poquito compleja de entender, ¿no? Bueno, entonces en ese orden de ideas también está subdividido, tenemos una índice de intensidad de flujo. El índice de intensidad de flujo de mayor a 50, pues nos da una amenaza por avenida torrencial alta. Un índice de intensidad de flujo entre 1 y 50 nos da media, y un índice de intensidad de flujo menor a 1 nos da baja. ¿Esto para qué es? Para periodos de retorno, para el periodo de retorno que se haya seleccionado para el estudio. Como lo he mencionado, en los periodos de retorno para este proyecto es de 500 años. Eso pues no es un dato que sea sacado, bueno, no sea tan arbitrario. Hay muchas publicaciones y muchas guías que hablan de este periodo de retorno. Ese periodo de retorno tiene otro componente adicional al de 500 años, y es que se utiliza un caudal de engorde. En el caso en que uno no ha logrado identificar que se presenten grandes avenidas torrenciales, o sea, como ha sido el caso del estudio, que no se ha identificado que el aporte de sedimentos, sea muy grande, entonces pues es necesario acudir pues a lo que indica la guía, que la guía le dice que si no se lograron identificar estos aportes importantes de sedimentos, lo más aconsejable es tomar un valor de 40% como un caudal de engorde. 40% del caudal de engorde de una avenida de un periodo de retorno de 500 años, pues lógicamente ustedes entenderán que es un caudal bastante importante, ¿no? Un aporte, una cantidad de material y de agua, y para transitar estos caudales bastante importante. Entonces, a tener en cuenta pues que el periodo de retorno en este caso es de 500 años y con un caudal de engorde del 40%. Caudal de engorde, ni siquiera hemos encontrado un término más técnico para definirlo, pero pues yo creo que académicamente pues sí es bastante bien, ¿no? Aunque técnicamente, aunque no sea un nombre muy pomposo, sí es muy didáctico. Entonces, pues, con ayuda de los software de 2D que identifican las manchas de agua, pues se tiene este criterio número 1, donde pues ahí se observan, aquí tenemos las tres, pues a lo largo de todo el cauce tenemos la amenaza por avenida torrencial utilizando este criterio en la zona de entrega de la quebrada Doña María al río Medellín. A lo largo del cauce, todo lo largo del cauce, se presentan estos valores. Los valores máximos reportados en el estudio son para un IDF del orden de 230, aproximadamente 230 metros cúbicos sobre segundo al cuadrado, si mi memoria no me traiciona, pero es de ese orden el valor que nosotros encontramos para nuestra zona de estudio, que correspondería aquí a la parte alta. La parte media y baja va disminuyendo, ese IDF va disminuyendo porque van disminuyendo las velocidades, donde pues, lógicamente cada vez es más plano, va disminuyendo las velocidades. Las láminas de agua son las que pues continúan siendo altas. Entonces, este es el criterio número 1, pues, repito. Ahora hay un segundo criterio, y esos dos criterios son los que vamos a conjugar. El segundo criterio, ¿de qué habla? El segundo criterio nos dice, tiene en cuenta, como en el caso de la inundación, el segundo criterio tiene en cuenta el periodo de retorno o subperiodos de retorno. Entonces, el periodo de retorno menor a 50 años, si usted tiene un IDF mayor a 5, este IDF mayor a 5, pues nos está hablando de una lámina de agua de 1 metro, ¿cierto? Y una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces eso nos podría estar, como lo teníamos en el caso de las inundaciones, uno podría ir como para hacer para tener algo, como para tener un orden de magnitud, ¿cierto? Entonces una velocidad de 1 y una altura de la lámina de 1 y una velocidad de 5 metros por segundo, que es alta,
25, tendríamos 25, un IDF de 25. Si trabajamos con velocidades de 2, 3 metros por segundo, pues ya estaríamos pasando este valor de IDF. Entonces, pues a pesar de que el periodo de retorno es bajo, el IDF también, el periodo de retorno es relativamente bajo en este caso. El IDF menor de 5 indicaría que nos van a presentar situaciones críticas con mucha frecuencia. Básicamente eso es lo que queremos o lo que quiere el modelo mostrar. Si el periodo de retorno está entre 50 y 100 años, pues se tendría una condición media. Eso tendría, si lo comparamos con inundaciones, sería la frecuencia con la que se presenta. Y si está entre 100 años y 500 años con el mismo IDF, todos los tres son con el mismo IDF de 5 metros cúbicos segundo al cuadrado, pues sería baja porque pues, la frecuencia, estaríamos teniendo una frecuencia baja. Si cruzamos los dos criterios, pues tenemos una tabla como esta. Si cruzamos los dos criterios, ahí estaría nuestra tabla de cuándo consideramos que la amenaza por avenida torrencial es alta y cuándo es media y cuándo es baja. Como se puede observar, pues es alta con los IDF mayores a 50, siempre será alta. En el caso de los IDF menores a 50, pues será alta pues cuando tengamos un periodo de retorno menor a 50 años. De ahí en adelante serán medios, pero si el IDF es menor a 1, pero esto se presenta con mucha frecuencia, pues vamos a continuar con una amenaza por avenida torrencial alta, pero si ya el periodo de retorno es entre 100 años y 500 años, pues la amenaza por avenida torrencial será baja. Cruzando, pues ya utilizando esta información, cruzando los mapas, pues obtenemos el mapa final de avenida, de amenaza por avenida torrencial, que pues es el producto principal del estudio, ¿cierto? El objetivo principal del estudio era identificar la amenaza por avenida torrencial. En este caso, pues se identifica pues que a lo largo de todo el cauce se presentan amenazas por avenida torrenciales bajas, pero pues también en la desembocadura de la Tablaza y en la desembocadura del río Medellín se pueden encontrar amenazas medias e inclusive se pueden encontrar amenaza alta. Esto pues es bastante importante de tener en cuenta pues pues porque es uno de los productos principales de todo el estudio. Bueno, entonces, hasta aquí, pues, lo que tiene contemplado la guía metodológica para zonificación de amenazas por avenidas torrenciales del Servicio Geológico Colombiano. El Servicio Geológico no llega al nivel de riesgo porque considera que todo lo que está en la zona de amenaza alta o media, pues eso simplemente hay que hacer las obras de mitigación que correspondan y hay que evitar que las personas estén dentro de esas manchas de inundación o dentro de esas manchas, perdón, de amenaza por avenida torrencial, es lo que considera y pues el Servicio el Servicio Geológico Colombiano no pasa al nivel de vulnerabilidad y el nivel de riesgo. Pues es entendible porque pues no es concebible pues que las personas estén dentro de la zona de amenaza por avenida torrencial, pues porque somos muy vulnerables, ¿no? Las personas en sí y pues las edificaciones pues se ha visto que de alguna manera pues no son tan resistentes como uno quisiera. Bueno, pero pasando ya a vulnerabilidad por avenida torrencial, utilizando pues lógicamente otros criterios, aquí se utilizó el estudio de Jacob del 2011, pues se define un tipo de daño que está asociado, que es igual a las edificaciones afectadas por el porcentaje de daño. Los que han estudiado o las personas que han tenido acceso al Servicio Geológico Colombiano y conocen
la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa, pues conocen conocen esta metodología, pues no es lo mismo exactamente, pero sí es claro que está dividido en algunos rangos. Si, por ejemplo, la destrucción es completa de la edificación, pues se tiene una vulnerabilidad alta y eso puede generar un costo que inclusive puede llegar al 200% de lo que costaba originalmente la estructura. ¿Por qué? Porque pues se destruyó la estructura. Es necesario hacer una reubicación y esa reubicación va a costar y tiene unos costos sociales también y unos costos de gestión social y demás que hacen que no simplemente se hayan perdido, por decir algo, los 100 millones de pesos que costara la casa, sino el comprar una nueva casa que puede ser fácilmente 150 millones de pesos si es una vivienda de interés social y toda la gestión social que requiera, entonces por eso fácilmente se puede alcanzar el 200%. Estos números los estoy dando en términos de que así es como vamos llegando al término de riesgo, ¿no? Riesgo en términos económicos y riesgo, pues riesgo cualitativo y riesgo en términos económicos. Si se presenta un gran daño estructural, o sea, pues la estructura fue afectada, pero pues no cayó, no fue totalmente destruida, pues se puede reparar. Esos daños pueden estar entre el 60% y el 100% del valor de la estructura, y algunos daños estructurales pueden estar entre un 20 y un 60%, y simplemente la sedimentación, los daños que quedan en las casas, los daños por ejemplo, los colchones, todo este tema de que toca sacar sedimentos dentro de la casa, además situaciones que pues son graves para las personas que lo viven, pero pues puede tener un costo del orden del 20% del valor de la casa. Así, pues esto lo que trato de mostrar es cómo se llegó a riesgo en términos económicos, más allá de la conceptualización de amenaza por vulnerabilidad. El tipo de daño, pues, el tipo de daño Jacob lo define en varias, pues en estas categorías que acabo de mencionar, y también da como unas probabilidades dependiendo del índice de intensidad de flujo. El índice de intensidad de flujo nuevamente vuelve a ser importante, y pues para índices de intensidad de flujo, yo les mencionaba, el estudio reportó un valor máximo del orden de 250, es que no me acuerdo exactamente el valor, pero es del orden de 250 metros cúbicos segundo al cuadrado. Entonces, esa sería nuestra categoría máxima, donde se podría esperar que el 67% de las viviendas que estén en ese sector donde están esos 250, 260 metros cúbicos segundo al cuadrado, sean totalmente destruidas, unos daños significativos de estructuras en un 28% y algunos daños en un 5%, eso suma el 100%. Pero si usted tiene un índice un índice de intensidad de flujo, por decir algo, entre 1 y 10, pues se espera que la destrucción sea de un 6% del total una destrucción total del 6%, unos daños estructurales mayores del 22%, algunos daños estructurales del 50% y alguna sedimentación del 22%, eso da el 100%. En cada uno de los casos va dando el 100%. Pues ahí los invito a estudiar esa clasificación de Jacob del 2011. Él explica claramente cómo se hace ese barrido de la información para ir obteniendo el tipo de daño y con el Servicio Geológico Colombiano y la guía de procesos de remoción en masa también explican bastante claro cómo se hace la evaluación económica, cómo se puede hacer la evaluación económica de las pérdidas para llegar, por un lado, a la evaluación cualitativa y por el otro lado al análisis cuantitativo, o sea, al costo del riesgo. Entonces se pueden tener se tienen los dos. Ya cruzando estos mapas, pues ya y sumando estos valores que se tienen aquí, pues se llega a la vulnerabilidad por avenida torrencial, que es pues, otro de los subproductos
del estudio, donde pues se observa que aquí tenemos claramente, por ejemplo, el color verde indica índices de intensidad de flujo entre 0 y 1 metros cúbicos segundo cuadrado, entre 1 y 10, y mayor a 10, aquí está el valor que nosotros encontramos, 257.4, no estaba tan mal mi memoria, 257.4 metros cúbicos por segundo al cuadrado, que fue el valor máximo de IDF que se tuvo para el proyecto. Entonces, con eso se tiene, pues se evalúa la probabilidad de los daños de esta tabla de Jacob que les mencionaba, y pues ya tenemos los resultados de vulnerabilidad por avenida torrencial a todo lo largo del cauce, a todo lo largo del cauce, a todo lo largo de la zona de estudio. Bueno, entonces, en general, pues esos son los resultados de vulnerabilidad por avenida torrencial, donde nuevamente, pues, todo esto se va concatenando, ¿no? Hemos ido concatenando a lo largo de toda la charla, pues, la vulnerabilidad de las edificaciones, las manchas de inundación y demás van concatenándose, y pues nos va dando unos resultados que del todo resultan lógicos, ¿no? En la medida en que las viviendas están más cerca al cauce, en la medida en que se localizan en los puntos en las curvas más fuertes donde se presenta mayor socavación, en la medida en que se meten más entre el cauce y son estructuralmente más débiles, pues se va a presentar una vulnerabilidad más alta, y con ello, pues, cuando hacemos el análisis, la evaluación cualitativa del riesgo, que ya la habíamos presentado anteriormente, es la misma teoría, pues llegamos a un resultado de riesgo por avenida torrencial que de alguna manera se parece bastante la vulnerabilidad al riesgo, pero pues no es lo mismo, porque pues está la amenaza de por medio, que en algunos casos pues puede ser baja, y eso hace que disminuya, que no sea igual el mapa de vulnerabilidad al mapa de riesgo. Bueno, en fin, ahí se tienen los resultados casa por casa, edificación por edificación, donde los resultados, pues, dentro de la sana lógica muestran que los que les mencionaba anteriormente, las casas cerca al cauce, pues son las rojas, y las que se van alejando del cauce o presentan mejores condiciones estructurales y demás, pasan a verde, y hay algunas que ni siquiera tienen color porque es el riesgo muy bajo. Con base en esto, pues se identificaron algunas viviendas que estaban en alto riesgo no mitigable. No mitigable, pues es porque realmente están dentro del cauce, están obstruyendo el cauce, es necesario retirarlas, es necesario hacer planteamientos estructurales y no estructurales. Los estructurales pues tienen que ver con obras, los no estructurales tienen que ver con el ordenamiento del territorio. Entonces, pues es necesario en algunos casos hacer un ordenamiento del territorio, pues para recuperar las márgenes de la quebrada, para que las quebradas tengan su zona la zona de protección ambiental, que no la tienen en algunos casos, y que algunas casas pues que están realmente sobre el cauce pues tengan que ser retiradas. Aquí pues están algunas afectaciones que se tienen pues en la realidad que se vive allí en este sector. Entonces, crecientes que se presentan con relativa frecuencia, las consecuencias de estas crecientes. Las casas, ahí ustedes las pueden observar, casas prácticamente dentro del cauce. Pues en ese momento no hay que hacer batimetrías, ¿no? Por ejemplo, pero hay que esperar a que pase a que pase la creciente para poder hacer las batimetrías, pero pues de alguna manera sí se viven situaciones de riesgo cuando se está trabajando dentro de las quebradas. Aquí nuevamente hay que ver la velocidad del agua, pues sentir la velocidad del agua, estar allá para tener realmente una percepción de qué es lo que puede pasar, y uno no se explica cómo las personas pueden seguir viviendo en estos sitios a pesar
pues a pesar de esto, ¿no? A pesar de estar expuestas, de estar tan cerca de unas situaciones como las que se ven aquí. Esta es una creciente, pues durante la fase de estudios que nos sirvió para calibrar bastante los modelos. En realidad los modelos están bien calibrados y las crecientes pudieron pasar. Ahí se observa cómo el efecto del puente, ¿no? El efecto del puente sobre la creciente, el obstáculo que genera el puente, pues hace que el agua aumente, la altura de la lámina de agua se aumente, ¿no? Eso es una situación crítica que hay que tener en cuenta por eso siempre se habla del galio, por eso siempre los hidráulicos nos enseñan cosas de que hay que dejar una mayor luz y una mayor luz y un galio, pues para que pasen la madera, pasen los árboles, pase todo lo que tenga que pasar y no se estrellen contra el puente. Estas ya son imágenes posteriores a las crecientes, donde quedan barridos los cauces, quedan erosionadas las márgenes. Afortunadamente, pues no hay pérdidas ni en las viviendas ni de vías, afortunadamente. Aquí se observan algunas estructuras que se utilizan típicamente para cimentar las viviendas. Estos son o para proteger, para proteger las márgenes. En este caso aquí hay unos pilotes con un cabezal. Esta idea, pues lógicamente es una idea buena que hay que desarrollar con sus debidas proporciones, ¿cierto? Con sus debidas dimensiones de acuerdo a un estudio detallado de empujes y demás y de diseño que corresponde. Entonces, pues ahí hay que hacer un planteamiento de medidas estructurales y no estructurales. Vamos a hablar de las estructurales, que son las que los ingenieros mejor manejamos, y las no estructurales se las dejamos a los que manejan la gestión del territorio, esperando pues que se respeten las rondas de las quebradas, esperando que se respeten las AMPAs, como las llamamos nosotros. Entonces vamos a hablar de las medidas estructurales. Esta pues las denominamos construcción de estructuras hidráulicas abiertas, pues fue un nombre ahí que dimos un poquito aleatorio. Se han utilizado aquí en la Quebrada Lima, se han utilizado en muchas zonas del país. Básicamente pueden ser pilotes y en la medida en que la altura que se necesita proteger va aumentando, el voladizo va aumentando, pues ya necesitamos caisson y serían unos caisson con un cabezal, ¿cierto? El cabezal da rigidez y por eso es importantísimo, pues en mi experiencia, en lo que hemos diseñado muchísimos de estos, la rigidez que da el cabezal es supremamente importante. Pues también está la construcción de geobiomuros, o sea, pues es todo comenzar a utilizar lo que encontramos en la naturaleza, relativamente sencillas obras, cuando lógicamente tenemos unos índices de intensidad de flujo menores de 1, ¿cierto? No vamos a ponerle una estructura de este tipo de madera a la creciente en sí, sino ya pues cuando tengamos índices de intensidad de flujo muy bajitos, pues se pueden utilizar este tipo de obras. Las estructurales hidráulicas abiertas, pues cuando tenemos el índice de intensidad de flujo bastante grande, mayores de 50, y condiciones en curva, y bueno, pues eso la experiencia va mostrando dónde hay que poner cada una de estas obras. Se hizo pues básicamente como un menú de obras que se pudieran emplear, ¿cierto? Un menú de obras, porque es que si estamos hablando de kilómetros kilómetros de intervención, pues no podemos plantear una única obra, ¿cierto? Hay que ser pues open mind, dicen las personas que hablan en inglés, mente abierta, pues para utilizar todos los recursos posibles y disponibles. Entonces, mejoramiento de la sección hidráulica, o sea, para garantizar que haya una sección hidráulica acorde al caudal que necesitamos transitar,
obras de protección de control de erosión. Entonces esto se conocen como, pues son los famosos enrocados. Aquí geoesferas o colchacretos los llamamos los más antiguos, los más jóvenes los llaman geoesteras. El colchacreto son obras pues, que se han venido utilizando en muchas regiones del país. Todo eso lógicamente depende del IDF, ¿no? Porque pues no le podemos poner una estera a un IDF mayor de 50. Bueno, muros de desviación, todo esto pues se tenía un menú de obras, todo esto se tenía un menú de obras que aquí están como plasmadas un poquito más en forma de ya de informe, pero pues para ir mirando dónde se iban colocando, ¿cierto? Dónde en las curvas, dónde se necesitaba realmente sostener un material, dónde se necesitaba sostener una estructura, dónde se necesitaba obras menores. Entonces pues se hizo todo este menú, se planteó todo este menú de obras y pues ya con la ayuda pues, del AutoCAD y demás, de los sistemas de información geográfica, pues se hacen los perfiles por la margen izquierda, los perfiles por la margen derecha, se coloca la línea de energía del agua, pues para identificar en qué sitio se nos puede salir el agua, ¿cierto? Entonces esto es un análisis punto a punto para ir buscando dónde necesitamos un tipo de obra, dónde necesitamos otro tipo de obra, de ese menú que íbamos elaborando. Entonces, pues lógicamente se fue estudiando a lo largo de cada uno de los puntos del proyecto. Mire, por ejemplo, en este caso, pues hay muros socavados, esos muros socavados definitivamente necesitaban ser reemplazados. Hay otras zonas donde pues el cauce está totalmente canalizado, pero por los propietarios, ¿cierto? O sea, los dueños de las viviendas hicieron le niegan el acceso a la quebrada a todos sus vecinos y demás, es una apropiación. Pero bueno, así funcionan las cosas a veces. Y pues, lógicamente se van desarrollando y se van implementando las obras, se van estudiando dónde se requieren, dónde no, o qué tipo de obra se requiere, si se está generando desbordamiento. Y con ello, pues se llegó a que necesitábamos 2027 metros lineales de geobiomuros. Necesitábamos 1228 metros lineales de estructuras hidráulicas abiertas, o sea, los Caisson con cabezal. Necesitábamos 1450 diques con materas y necesitábamos canalización en 230 metros lineales. Las canalizaciones hacían referencia pues a reconformación, reconstrucción del cauce y demás. Entonces, pues después de implantar todas esas obras, colocarlas sobre los modelos del terreno, se vuelve a correr el modelo pues para verificar que no se presenten nuevamente desbordamientos, al menos con toda la teoría que hemos empleado, ¿no? No somos exentos de que algo no nos haya colaborado mucho. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Espero les haya gustado la charla un poco rápida, pero pues con las referencias bibliográficas que se entregaron, se mostraron, ustedes podrán profundizar en cada uno de los temas. Gracias nuevamente. Mauricio, muchas gracias por la presentación, todo el proyecto muy interesante y la exposición muy clara. Tengo algunas preguntas por aquí. Voy a leerlas en el orden que fueron llegando. La primera, y qué pena que aquí muchas personas no tenemos el nombre de quien hizo la pregunta, pero la primera pregunta es, ¿cuáles fueron valores máximos de velocidades y de ese índice que mencionabas de intensidad de flujo? Creo que esa la fuiste respondiendo a medida, pero si quieres como reforzar esa idea. Y por allá después preguntaban también de dónde salen esos valores para definir ya amenaza alta. Por ejemplo, mencionabas un índice de intensidad de flujo de 5 metros cúbicos segundo cuadrado, pero eso, ¿cómo defines tú el daño estructural a partir de esos umbrales?
Bueno, pues el valor que pensaba que me acordaba que era de 250 resultó siendo 257, creo. O sea, la precisión fue bastante alta, a pesar de que esos 257, ¿de dónde pueden salir? Una lámina de agua de 5 metros de altura y 5 metros de velocidad, metros cúbicos, velocidad de metros por segundo. 5 y 5, ¿cuánto nos daría? No, bueno, 25 por 5, como 257. 125. 125, estamos hablando, pero las velocidades podían estar, las alturas de las láminas de agua podían estar de ese orden, 7 metros, más o menos de ese orden podían estar las alturas de las láminas de agua, 7, 8 metros, y velocidades ligeramente por encima de los 5 o 6 metros cúbicos metros por segundo. Son lo máximo que podíamos estar esperando para tener ese valor de 254, algo así que estamos teniendo. Sí, pero para relacionarlo, digamos, con el daño estructural, ¿te refieres a estructuras, digamos, de puentes o incluso estas mismas estructuras abiertas de queso? Bueno, no, es que yo lo mencionaba y las universidades, ¿qué han hecho? Las universidades se han enfocado en lo que nosotros más sufrimos, ¿cierto? ¿Nosotros de qué sufrimos? Sufrimos de sismos y sufrimos de procesos de remoción en masa. Entonces, en ese orden de ideas, pues es lo que las diferentes universidades van haciendo énfasis y vamos aprendiendo. Pero ¿por qué nos tocó irnos para Malasia? Afortunadamente el internet le permite a uno ir a cualquier parte del mundo en cualquier momento. ¿Y por qué tocó ir allá? Porque pues allá han sufrido y su principal sufrimiento está con eso, con las inundaciones y demás. Entonces ellos sí han estudiado qué puede suceder, qué puede pasar con este índice, ¿no? Que ni siquiera es la altura de la lámina de agua o la velocidad por aparte, sino que lo lograron integrar y lo logran integrar de una forma muy inteligente, pues lógicamente que eso es el producto de mucha investigación, lo logran integrar pues con la velocidad al cuadrado para darle la real relevancia que tiene la velocidad, ¿cierto? Porque pues cualquiera de nosotros se puede sentar o parar en una piscina de 1,50 metros de profundidad, pues nos podríamos parar sabroso porque la velocidad es 0, ¿cierto? Pero en la medida en que la velocidad comienza a aumentar, pues necesitamos mucho menos altura para, por ejemplo, para permanecer parados. Eso sería un ejemplo muy claro de los ingenieros que nos ha tocado atravesar el país a pie, cuando hacíamos las líneas de los oleoductos y demás. ¿Cómo pasa usted un río, cierto? Si la lámina de agua es por encima de 50 centímetros y llega a una velocidad de 2 metros, pues olvídese que uno no puede pasar parado ese cauce. Entonces, seguramente ese es el producto de mucha investigación, de muchos estudios, y por eso nosotros más bien nos remitimos allá a ese estudio de Malasia, donde realmente pueden encontrar, es una tabla importante donde va diciendo cosa por cosa qué tipo de construcción, si es en acero, si la velocidad y demás, cómo está relacionada. Y en el estudio también de Jacobo, Jacobo muestra en las tablas de Jacobo, se muestra que, venga y busco aquí la tabla de Jacobo, un segundito, aquí la tengo, que todo eso estaba fríamente calculado. Jacobo también muestra pues todas unas probabilidades que se dan a partir de cada uno de los rangos de intensidad de flujo. Yo mencioné uno de los ejemplos, pero podemos leer otro. Por ejemplo, si tenemos un índice de intensidad de flujo entre 100 y 1000, que es el rango que nosotros estaríamos teniendo, se puede esperar que se tenga una destrucción completa de todas las edificaciones en un 67%, unos daños estructurales mayores en un 28% y son estructural damage, y algunos daños estructurales en un 5%. La sedimentación, que es el cuarto parámetro, pues pasaría a ser irrelevante.
porque yo traté de relacionar los Keyson y los cabezales con los IDF. Eso sería como parte de la respuesta, ¿cierto? Pues porque de alguna manera el Keyson, pues pues las velocidades están asociadas a fuerzas y con las fuerzas uno puede correlacionar pues para definir qué tanto es lo que necesita mantener parado el sistema, ¿cierto? Es más, pues ¿por qué son abiertas, cierto? ¿Por qué son abiertas? Porque cuando la deja abierta, no genera una superficie total de fricción, sino que la misma agua que queda entre un caisson y el otro caisson ayuda a disminuir sustancialmente las fuerzas de tracción que se podría presentarse en comparación a un muro liso. Entonces, todo eso son factores que intervienen, pero pues ya es más en el diseño de las obras como tal, que pues pues es parte como de la conceptualización del problema, ¿no? De cómo pararse en un sitio donde se están presentando estas condiciones tan adversas. Sí, gracias por la respuesta. Dice otra pregunta aquí, de pronto te voy a combinar dos preguntas en una. La primera es de Álvaro Ramírez, pregunta cómo muestrearon y calibraron la densidad del fluido en relación a la concentración de sedimentos, así como la rugosidad en las crecientes. Luego John Henry Mora pregunta cómo calibraron el valor de Manning para el cauce. No, afortunadamente no soy hidráulico, entonces no le puedo responder. No, yo soy el gerente del proyecto, entonces tengo, el gerente no sabe de todo, pero no sabe de nada, ¿no? No, esas son preguntas, sí, de verdad las podría buscar, pues perdone la respuesta, pero sí toca buscarlas en el estudio original. Sí, Gracias, sí fueron álgidos temas de los cuales como director y como representante legal del consorcio estuve escuchando a los hidráulicos. Sí fueron temas largos de discusión y que tomaron realmente harto tiempo porque pues el tema hidráulico fue el que más nos tomó tiempo en lograr llegar a acuerdos antes de las aprobaciones. De acuerdo, sí. Luego preguntan de pronto acerca del software. Tú mencionaste dos software con respecto a la modelación de inundaciones. ¿Qué otro software de modelamiento utilizaron? No, básicamente esos dos que se mencionaron fueron además ustedes saben que los software aquí en Colombia ninguno es económico. Ya tener uno es mucho lujo y los dos, pues que tocó tener los dos ya es demasiado lujo. Solamente esos dos fueron los que utilizamos. El resto es sistemas de información geográfica, sí, muchísimo. Y pues el AutoCAD que todos conocemos, pues muchísimo también, porque pues para poder hacer todo este análisis de la localización, en especial en el tema de obras, que fue en el que más insistimos, el tema de obras, pues poder tener definida muy bien, muy claramente, con mucha precisión la margen izquierda y la margen derecha para poder identificar dónde salía el agua, pues fue un trabajo muy arduo, pues ese básicamente se hace con AutoCAD para revisar punto a punto, ¿no? Ok, quizás ya voy acercándome a las últimas preguntas. Una es respecto a los mapas de amenaza que se muestran, no es evidente una zona de depósito amplia, sino el tramo, las zonas de tránsito del flujo. Entonces, realmente el área aferente a la quebrada, sí existe el fenómeno de ABT o son crecientes súbitas, poco relacionada a esa parte de cómo incluir esas socavaciones, erosión, esos movimientos en masa. Bueno, en el tema de hidráulica es relativamente fácil, pues, bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero pues cuando se presenta una lámina de agua, bien sea en 1D o en 2D, pues se presenta, y dependiendo de la caracterización que uno haya efectuado del lecho, pues es definitivamente o relativamente sencillo identificar cuál es el nivel de socavación. Entonces, cuando pasa la creciente, pues, o cuando se transita la creciente, pues se obtienen la erosión de las márgenes, o sea, la erosión, lo que llamamos la socavación lateral y la socavación de fondo. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, la verdad, no sé quién la hizo, pero si quieren ahorita pues abrimos los micrófonos y pueden ahondar un poco en la pregunta y de pronto también en la respuesta. Voy a pasar a la siguiente y última pregunta,
de Julio César Cadavid. Pregunta, ¿en el estudio se tuvo en cuenta la amenaza por represamiento de material de arrastre? Es que ahí y por eso se hizo énfasis en la geología, ¿no? Por esa razón se hizo bastante énfasis en la geología para tratar de identificar dónde se podían presentar obstrucciones totales del río, ¿cierto? La obstrucción total del río pues ya pasa del término de avenidas torrenciales a avalanchas. Entonces, pues eso es como otro tema de estudio, pero de todas maneras sí se trató de identificar dónde se podían presentar estas obstrucciones que pues de acuerdo con Chuck, creo que es el autor que las ha estudiado tanto, con el doctor Manuel García. El doctor Manuel García y ellos han estudiado muchísimo ese tema. Pues uno puede tener que un proceso de remoción en masa afecte simplemente una parte de la margen, o simplemente llegue hasta la mitad de la margen, o que pase hasta el otro lado de la margen, o que la obstruya, pero ya se pasa a temas de avalancha, ¿cierto? No es propiamente el tema de crecientes súbitas, que lo que transportan son sedimentos hasta cierto nivel de sedimentos. Por eso hablábamos del 40%, que es un valor que ha sido bastante discutido, pero ya hay un consenso. Ese valor es el máximo que podríamos considerar, pues, para que el flujo se considere como que el material está suspendido, los sólidos están suspendidos, sino que es una masa que se está moviendo, que es un flujo de lodos, por ejemplo. Entonces, Claro, sí hay se diferencian sí hay que diferenciar esos procesos, ¿no? Uno sería el de avalanchas, y ya la cantidad de sedimentos es demasiado alta, ya pasamos al tema de avalanchas, y el otro ya sería el tema de avenidas torrenciales, que es un poco diferente. Sí, yo creo que es importante eso que mencionas, porque es un poco esa área gris entre los hidráulicos y los geotécnicos, si esto es un movimiento de una masa cercana al sólido o a los suelos, o si es más que todo un fluido, y y parte de todo lo que hay preguntado de pronto se refiere y llega a la cantidad de sólidos en ese fluido y esa viscosidad, la mezcla entre todo. Sí, Tanto para ahondar en esa respuesta y en la pregunta, levantó la mano el que la hizo, la última pregunta, y no sé, Julio César Cadavid, si quieres en este momento podrías abrir el micrófono, terminar la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo me refiero un poco a este represamiento por material de arrastre, a los represamientos que se pueden presentar frente a la infraestructura, como en puentes. Yo estuve en Mocoa cuando ocurrió la avenida torrencial de 2017 y pude notar que uno de los efectos que tuvo mayor importancia en el desastre como tal fue que se presentaron muchísimos represamientos en cada uno de los puentes que habían sobre la quebrada. En este momento yo vivo en Itagüí, muy cerca de la quebrada Doña María, estaba haciendo monitoreo, y el año pasado, durante las varias crecientes que se presentaron, en septiembre más o menos, se dio represamiento por varios troncos en la carrera 72, en el puente de la carrera 72. Estos troncos iban aumentando y eran realmente bastante grandes. Frente a una crecida realmente grande, ¿qué efectos podría representar estos represamientos? Eso se tuvo en cuenta en el estudio. Pues así a ese nivel de detalle como usted lo está manifestando, no, pero sí, ¿por qué hicimos tanto énfasis en la topografía y por qué hicimos tanto énfasis en transitar los caudales? Pues que, por ejemplo, no sé si se estará viendo todavía la imagen, esto es exactamente ahí en la quebrada Doña María. Ahí se ve el letrero, inclusive bastante inclinado, debe ser por el susto que tenía el letrero
de ese caudal que estaba pasando. Y en la fotografía de la derecha se ve lo que usted está planteando, ¿no es cierto? Cuando ya hay se puede presentar una obstrucción por alguna razón, en este caso los árboles, que yo lo mencioné durante la charla, pues hacen que la lámina de agua se incremente, pero se incrementa muy localmente, ¿sí? Ahí se puede observar cómo se incrementa localmente y inclusive trata de pasar por encima del puente el agua. Pero si no es una situación ya definitivamente que la sección hidráulica es totalmente insuficiente, pues seguramente esta obstrucción lo que va a permitir es que el agua salga hacia los dos costados y por esa razón, pues a nivel del estudio que estábamos haciendo, pues lo que se hizo fue levantar las márgenes. Levantar las márgenes a lo mejor está quedando un problema, no se ha solucionado del todo el problema, porque pues si el puente no tiene el área hidráulica completa y como se ve ahí no tiene el gálibo, en este caso pues estaríamos hablando de casi 0 centímetros, ¿cierto? Estaríamos hablando de que no hay gálibo y por eso prácticamente ya se comienza a estrellar el agua contra el tablero y genera unas sobrealturas. Entonces, en últimas, lo que uno termina estudiando es que al existir un estrechamiento se genera un remanso y ese remanso comienza a actuar hacia aguas arriba y seguramente no se ve solamente en el punto de interés, sino también se va manifestando hacia aguas arriba donde se puede, ese remanso sí lo reporta el modelo de cuánto puede ir subiendo el nivel del agua como consecuencia de ese posible represamiento o de esa posible estrechez que tiene el área, que tienen el área hidráulica del puente. Pero pues lógicamente que a nivel de poder uno mostrar que un árbol le generó tal situación, pues no alcanzan los modelos a hacer a obtener tanta información, no alcanzan los modelos a eso. Lo que se recomienda es que en una situación como esta, para hacer prácticos, es bueno, ese puente necesita por lo menos 2,5 metros de gálibo. Sería una de las conclusiones, ¿cierto? Para que puedan pasar esos palos. Y muchas gracias a todos. Yo quisiera, Mauricio, antes de cerrar, solo una pregunta o más bien un comentario de tu parte respecto a cómo incluir también, pues y cerrando esa brecha entre la parte hidráulica y la parte de geotecnia, cómo incluir más parámetros y más comportamiento pues geotécnico a estos riesgos, pues a esta evaluación de riesgo. ¿Qué tanto, digamos, ustedes utilizaron, aparte de la geología y la topografía que mencionaste, qué tantos parámetros o técnicos utiliza uno en este tipo de evaluaciones? En la parte de evaluación como tal no fue mucho nuestro aporte como especialistas en geotecnia, pues el aporte lo hace es como uno como especialista en riesgos o como la parte de geotecnista que uno sabe de riesgos, porque pues el aporte grande es cuando ya entramos al diseño de las obras. Los geotecnistas pues ahí sí jugamos un papel supremamente importante en el análisis de las obras. La pregunta sí se enfoca, la respuesta sí se enfoca es más a la geología o así lo establecen los términos de referencia y la guía y en general sí se enfoca más a la geología. La geología la geología puede irnos mostrando qué zonas pueden ser susceptibles a mayor erosión, porque si ustedes miran la fotografía que tenemos ahí, el color crema del agua pues es puro sedimento, ¿cierto? Pura erosión, y entonces la geotecnia también podría ayudar en esos términos, en definir las áreas, en el mapeo hacer la identificación de las áreas que son más susceptibles a erosión. Y ya después, pues uno tendría que entrar es al campo de los procesos de remoción en masa, que los procesos de remoción en masa inclusive estaban casi que fuera de nuestro alcance y por eso nos tocó utilizar información secundaria y mapearlos y localizarlos. Pero los procesos de remoción en masa en general tienden a ser lo suficientemente rápidos como para lo que hablábamos hace un ratico de Chug, meterlos más bien en los términos de avalanchas del doctor Manuel García, que manejan muy bien esos temas, meterlos más bien en los temas de
de avalanchas más que de crecientes súbitas. Listo. Muchas gracias Mauricio. Ahí te compartimos también te compartiremos todos los comentarios del público, agradecimientos de, por ejemplo, Álvaro Ramírez, gracias por la presentación y no olviden que estamos modelando una predicción de cómo puede ser la cuenca entre 0 y 500 años, lo cual es altamente especulativo. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Les recordamos a todos los asistentes que las charlas están en YouTube. Ya tenemos publicada la última charla de la gestión del riesgo del metro de Bogotá y los invitamos una vez al mes, el último martes del mes, a las charlas del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos. Muchas gracias a todos. Gracias otra vez, Mauricio, y buenas noches. A ustedes muchísimas gracias por aguantarme 1 hora y media. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.